Ya nos estamos conectando, así que dentro de prontito comenzaremos esta charla para completar la unidad 3, de las cuales nos quedó colgado líquidos y sólidos, temas que no están desarrollados en la teoría. Son una de las pocas cosas que se nos han quedado colgadas. Bueno, aguantamos un poquito, a ver si se conectan los dormilones. Déjenme que controle si tengo todo a mano. Sí, sí. También quiero a ver si ustedes observan o me hacen alguna observación con respecto al sonido y cómo están visualizando. Les muestro rápidamente mis PowerPoints. Así me dicen ustedes a ver qué tal lo ven. Bueno, con ese vamos a empezar, así que ya les cuento. Así que bueno, esperemos no tener problema hoy, ya que mi asistente, Cristian Burgos, lamentablemente tuvo que ir a pagar las cuentas y vi un video recién que los bancos están colapsados, parece una procesión realmente, la procesión del milagro o la del Río Blanco me parecía que estaba, y el problema grave es que le abrieron los bancos a los pobres ancianos, a los jubilados. Yo dentro voy a estar dentro de de esa clase pasiva. Y fíjense, parece que quieren disminuir el promedio de edad de la población porque los mandan directamente al matadero. He visto, ahí están todos apretujados. Y es justamente el grupo que más riesgo tiene. No sé, bueno, cómo hacen estas cosas. Aguantemos un cachito más. Espero que la clase de ayer les haya servido de algo, que hayan podido comprender lo que teóricamente ya traían estudiando. Así que, bueno, les quiero contar de que esto tiene una cierta secuencia lógica, y la secuencia lógica es que primero lean y comprendan la parte teórica. Eh, una vez hecho esto, tienen que estudiarla. Eso es sentarse con lápiz y papel, numerosas horas, tratando de asimilar lo que comprendimos, de fijarlo, y una vez hecho esto, recién vamos a la resolución de los problemas. Eso es algo lógico. No puedo ir a resolver los problemas sin haber por lo menos leído la teoría. Es como siempre les comento. Es lo mismo que alguien venga y me siente a mí, vení, juguemos un partido de ajedrez. Y yo diga, pero yo no sé jugar ajedrez. Ah, no sé, vení, sentate y jugué. Yo tendría que saber que por lo menos que hay un tablero con cuántas casillas, que se juega con piezas, cuántas piezas por lado. Ya estoy diciendo que por lo menos hay dos lados. Cómo se mueven, qué colores, cuál es la finalidad del juego. Bueno, eso es justamente lo que necesito conocer, todas las reglas. Y así sí ya me puedo sentar a jugar y practicar el ajedrez. ¿Sí? Por supuesto, cometiendo errores, que es una cuestión lógica. Y esto pasa lo mismo. No puedo yo ir a resolver problemas de gases si no sé las leyes, no sé en qué consiste el capítulo. Es básico. Bueno, listo ya. Creo que vamos a comenzar. Sé que hay un delay, una demora, hasta que ustedes me mandan alguna confirmación de que todo está bien. Todavía no me llegó ninguna para que me digan si
me están viendo bien, me están escuchando y si vieron mi PowerPoint correctamente. Eh, Se está entrecortando, veo que pestañea, esperemos que no. Bueno, ya tenemos, bueno, parece que sí, ya hay un comentario, así que creo que estamos bien. Ah, lo está compartiendo, así que perfecto. ¿Qué otra cosita más? Bueno, antes de comenzar, les quiero hacer un comentario. Ayer les comenté, les dije de que me llegaron las listas de la parte administrativa, de las listas de los alumnos que están en condiciones de cursar la materia de las tres asignaturas para agronomía, bromatología y biología. Y les dije que hace como 4 o 5 días ya estábamos alrededor de los 600 alumnos. Les dije que entrando en las comisiones había visto de que no se estaban inscribiendo, les dije que lo hagan por favor, que ahora tenían menos peros, especialmente los ingresantes. Y resulta que ayer en la clase observo de que en el punto máximo de audiencia éramos 60 personas. Muy fácil la cuenta que se puede hacer y realizar. Sobre 600 alumnos que están ingresando, solamente 60 se preocuparon en escuchar esta clase. Llamativo. Por lo menos me hace pensar. Son 90% que no tienen internet, compu, celulares. Llamativo. Así que creo que está más que evidente en dónde estamos parados. Pero bueno, yo a pesar de todo eso, voy a seguir justamente para aquellos chicos de que tengan intenciones de aprender y de progresar en la vida. Para eso hay que esforzarse. ¿Sí? Chat, veo 34. Se durmieron mucho más hoy. O no les interesa el tema. Pero bueno, vamos a empezar. De la unidad 3 me quedó colgado un temita que lo tienen en la guía, que es la ley de Dalton sobre las presiones parciales. Esa me la comí. Parece que voy a tener problemas si me quedo con problemas de gases. ¿Sí? Bueno. Les voy a mostrar entonces un grafiquito que le hice. Creo que ahora lo van a ver bien, porque ayer tuvimos problemas, no me había dado cuenta de que una de las luces pegaba en el papel y reflejaba y bueno, lo que le había mostrado de la ecuación de estado no lo veían bien, pero ahora espero y creo que sí se ve bien. Bueno, esta es la ley de las presiones parciales de Dalton. Si quiere abran la guía, ahí las tienen. Les voy a aumentar algunas ecuacioncitas, algunas igualdades que no la tienen. Bueno, ¿qué es lo que nos dice Dalton? Vean esta partecita. Ahí están, recuerden nuestros ayudantes. Bueno, ahí está. Es para mezcla o soluciones gaseosas, como por ejemplo el aire. Nosotros vivimos sumergidos en una solución gaseosa, en una mezcla gaseosa que es el aire. Saben que prioritariamente está el nitrógeno en un 78% en volumen, un 21% es el que nosotros vamos a utilizar, que es el oxígeno, y un 1% de otros gases, como por ejemplo los gases inertes, ¿sí? Allí está también el dióxido de carbono, un poco de metano, que es lo que produce el efecto invernadero junto con el dióxido de carbono. Eso lo producen las heces de las deposiciones de las vacas especialmente. Y ya saben que el dióxido de carbono viene
de la revolución industrial, las máquinas. Bueno, y también, por supuesto, como en estos momentos, agua, es decir, hay humedad. Bueno, esa es una mezcla gaseosa. Fíjense en lo que nos dice el Dalton, que la presión total de esa mezcla es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que la constituyen. En este caso les puse el gas 1, el gas 2, más la presión parcial del gas N. La suma de eso es, o resulta, la presión total de nuestra mezcla gaseosa. Ahora, algunas consideraciones. ¿Qué es la presión parcial? Le puse para el gas 1. Y decimos que la presión parcial de un gas es la presión que él mismo ejercería si estuviera solo en el volumen total de la mezcla gaseosa. Es decir, tengo una mezcla, saco todos los gases, dejo solamente el gas 1, mido la presión y esa es mi presión parcial. Matemáticamente, ecuación general de los gases, la presión parcial 1 va a ser igual el número de moles del gas, recuerdan, masa sobre peso molecular, constante de los gases, temperatura absoluta, dividido el volumen total de la mezcla gaseosa. Ahí tienen una forma de poder calcular la presión parcial. Les puse también acá otra igualdad, ¿sí? Y esa igualdad me dice que la presión parcial del gas también la puedo calcular con este X sub 1 que se llama fracción molar. Esta es la fracción molar del gas 1, multiplicado por la presión total de la mezcla gaseosa. Esta, ¿sí? Es otra forma que tengo entonces para calcular la presión parcial de un gas. Bien, ahora, otra ecuacióncita le puse otra igualdad abajo porque necesito saber qué es esto, la fracción molar de un gas. Y la fracción molar de un gas es igual al número de moles de ese gas dividido el número total de moles de la mezcla gaseosa. Aquí teníamos gas 1, gas 2, gas N. Acá están el número de moles del gas 1, el número de moles del gas 2, más el número de moles del gas N. Esto es el número total de moles. Por supuesto, estoy considerando uno solo. La división, el cociente, la fracción, es siempre menor de 1. Y esta es, en este caso, considerando al gas 1, esta es su fracción molar. Lo mismo puedo hacer para el gas 2, para el gas N. ¿Sí? La suma de todas esas fracciones molares, fracción molar, esa no la escribí acá, la fracción molar 1, la fracción molar 2, más la fracción molar N, eso tiene que ser igual a 1. Es el número total de moles de gases que estoy considerando. Eso es lo que tienen ustedes en la guía. Creo que algunas de estas ecuacioncitas no están, la pueden adosar ahí, escribir para que tengan completo este capítulo. ¿Sí? Es ley de Dalton, ley de mezcla gaseosa. La presión total de la mezcla es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que la constituyen. Acá tienen otras expresiones, espero que la hayan completado, la hayan escrito y la hayan comprendido. Cualquier cosa, me preguntan. Bueno, eso nos había quedado colgado del capítulo anterior, o no del capítulo, sino de gases. Ahora sí, les voy a reiterar un grafiquito que ayer les mostré, que era muy chiquitito. Bueno, ahora lo pude imprimir más grande, así que ahora nuevamente les voy a mostrar y les voy a explicar esto que se llama, a ver, bueno, esperemos que lo vean. Se cae de arriba. Esta que se llamaba, como le escribí acá arriba, justo que estaba escribiendo la W,
Mi Pichu me pegó un empujón, así que bueno, salió ahí una cosa rara. Pero es Andrews. Esta gráfica también la tienen explicada en el aula virtual. Yo la hice pegar desde internet. Me pareció muy buena la explicación. Espero que no sea tan buena como la explicación que les di yo. Si no, estamos en el horno. Bueno, Andrews, ¿para qué servía Andrews? O las isotermas de Andrews, las debemos conocer para que podamos introducirnos en el tema de líquidos, porque con esta isoterma voy a poder comprender las condiciones críticas de las sustancias. Esta es como toda isoterma, ¿se acuerdan ustedes? Pueden volver a la primera hojita, en la segunda página. Ahí tienen la isoterma de Boyle. Recuerdan que se trabajó bajo condiciones isotérmicas, temperatura constante. ¿Y qué es la gráfica? Presión, volumen. Ahí está la gráfica de una hipérbola equilátera, porque recuerdan lo que me decía Boyle, que el producto de la presión por el volumen es constante. ¿Sí? Eso matemáticamente, la gráfica responde a una hipérbola equilátera. Esta parte, ¿ven? Perfecto, este es un gas perfecto, ¿ven? Bien dibujadito, no hay ningún problema. Esto es para el dióxido de carbono. Y esta parte, esta gráfica, corresponde a 45 grados. Gas ideal, porque estamos trabajando a esta temperatura, para ese gas, las partículas, las moléculas están muy lejos, muy poca interacción entre ellos. ¿Qué pasa si yo empiezo a trabajar con este gas, pero a temperaturas más bajas? Aquí tengo distintas isotermas. Más baja, el comportamiento ya se aleja de lo ideal, ya no responde a P por V constante. Ahora ya ese producto, presión por volumen, ya es modificado. ¿Eso qué significa? Que ya no va a ser una hipérbola equilátera. Y acá tiene una hipérbola a 31 grados que está graficado para el dióxido de carbono. Y fíjense que ya no es tan perfecta, que ya está media torcida, ¿sí? Distorsionada. A esta temperatura ocurre que trabajando con el dióxido de carbono hay un puntito, que acá está marcado como el punto C, en donde ya aparece un nuevo estado, un estado más condensado, que es el estado líquido. En un puntito, en este punto todo gas, en este punto todo gas, en este punto todo gas. En este puntito, yo veo ahora, donde estoy trabajando con el gas, que apareció un líquido. Si trabajo a temperatura más baja, aquí estábamos a 31, a 25, fíjense, gas, 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 hasta aquí. Aquí, ¿qué pasa? Aparece el nuevo estado, el líquido. Continúa, fíjense, equilibrio entre estos dos estados, el líquido y el gas. Líquido, gas, hasta este punto, donde ahí ya desaparece el gas y solamente vamos a tener ahora el estado líquido. Vean qué pasó acá con la gráfica. Está muy parada a partir de este punto. Eso es como les dije, la presión poco efecto tiene sobre el volumen de los líquidos. O sea, yo los comprimo, eso es aumento de la presión, y el volumen del gas prácticamente no se ve modificado. Ahí está, eso está representado acá. Temperatura más baja, gas, 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 hasta este punto, ahí aparece el líquido. Gas líquido, gas líquido, gas líquido, gas líquido, hasta este punto. Desapareció el gas, solamente el líquido. Vean qué parada que está, ¿sí? La pendiente que tiene esta parte de la gráfica. De acá solamente apareció el estado líquido. Bueno, este puntito C que está aquí graficado le corresponde a una temperatura C, 31 grados centígrados para el dióxido, y le corresponde una presión crítica de 73, y esto está en atmósfera. Ahí está determinado este punto.
Más aún, si bajo la intersección acá, me va a determinar el volumen que le corresponde y es el volumen crítico, B sub C. Y estas son las condiciones críticas, la criticidad que tiene la sustancia. Son constantes físicas, que en el caso del dióxido de carbono es 31 grados centígrados, la temperatura crítica, y 73 atmósferas de su presión. Bueno, no tengo el dato acá del volumen, pero tiene un volumen crítico que es también único, típico. Son constantes físicas de la sustancia. Resumen. Isoterma de Andrews. Gráfica P por B a temperatura constante. Llega una temperatura que es justamente la temperatura crítica, donde en un puntito aparece un nuevo estado que es el estado líquido. Ese puntito es una constante física que me define temperatura, presión y volumen crítico. Definiciones, preguntas parciales. ¿Qué es temperatura crítica? Y la respuesta correcta es: temperatura crítica es aquella por encima de la cual, vean esta área, solamente existe el estado gaseoso. No puedo tener líquido bajo ninguna condición de presión, por más que lo comprima, no puedo alcanzar esta zona, porque tengo que llegar por lo menos, enfriarlo al gas, por lo menos hasta su temperatura crítica. Mejor si trabajo por debajo de ella. Acá, vean, puedo condensar ese gas fácilmente. Aquí, a partir de la temperatura crítica, acá no puedo. En ningún punto ven ustedes el estado líquido, solamente existe el estado gaseoso. A esa temperatura crítica le corresponde una presión crítica y un volumen crítico. Así que esto les reitero de la clase pasada que no les había podido dar bien porque tenía una gráfica muy chiquitita. Bueno, de vuelta. Para ver los comentarios. Llegué tarde. Se ve bien, perfecto, Luciana. Lucía, profe, hay mucho que no nos aparecen las materias en el SIU para inscribir. Ah, sí, sé que me llegó un mensaje diciendo que están nuevamente tratando de normalizar ese tema. Así que no se preocupen. Pero bueno, en todo caso les voy a avisar cuando puedan hacer. Bueno, está bien. Ah, una colega, Silvia Arias. Hola, Silvita. Gracias por mirar. Supongo que esto ya lo sabes, che. Bueno, listo ya con este punto de Andrews. ¿Cómo seguimos? Esperen que saque el programa. Estado líquido. Bueno, hablamos algo sobre el estado líquido. Ya vieron ustedes, en la cartilla tienen de nivelación o en otras. Algunas consideraciones, hemos visto que es un fluido, ya tiene volumen propio, los líquidos, porque las moléculas que lo constituyen están mucho más fuertemente unidas, están retenidas, por decirlo, eso se llaman fuerzas de cohesión, pero siguen adoptando la forma del recipiente, son más densos, recordando que densidad es la relación masa-volumen, es decir, que por unidad de volumen hay más masa, eso es que son más densos, 10 veces más que los gases. Bueno, muchas propiedades que se las nombro nada más, que en física seguramente aquellos que tengan ya la estudiaron o lo van a estudiar, que es tensión superficial, densitometría, densitometría, medición de las densidades, viscosidad, son muchas las propiedades que analizamos con el estado líquido. Pero en realidad hay una sola que a nosotros como químicos nos interesa y es la que yo voy a hacer hincapié y les voy a mostrar. Bueno, un segundito. A ver si con Manolita solamente. Está tapando, ¿no?
Bueno, ahí les presento esta gráfica, o este dibujito que hice. Creo que lo ven bien. A ver, sí. Bueno, la que vamos a explicar es presión de vapor. Presión de vapor de los líquidos. Fíjense, acá tengo un recipiente donde he colocado un líquido. Les dibujé las moléculas del líquido en estas tres capas nomás de la superficie. Puede ser cualquiera de ellos, agua, la que quieran. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que, dependiendo de la temperatura, algunas moléculas de la superficie pueden adquirir del medio ambiente, evidentemente, la suficiente energía, calor, para poder pasar al estado gaseoso. Ahí ven, les dibujé, están saliendo estas burbujitas, que son moléculas de este líquido que pasaron al estado gaseoso. Como ya vimos, las moléculas gaseosas difunden, la idea de Graham, a diferentes velocidades, de acuerdo a su, como hemos visto también, a su peso, a la temperatura, etcétera, etcétera, escapan. Así que este es, como también tienen ustedes un dibujito, este es un sistema material abierto. Hay masa que se va, hay moléculas del gas que escapan. ¿Bien? La cantidad de moléculas que escapan depende de la temperatura. Temperatura es una medida, como dijimos, de la energía. Hay más energía, está caliente el sistema, son más las que pasan al estado gaseoso. Hay algo que les pregunto siempre a los alumnos. Yo tengo un vaso con agua. La clase siguiente volvemos. ¿El volumen que tenía es el mismo, mayor o menor? Por supuesto, sin que nadie interactúe con este vaso. Si viene uno se lo toma, estamos liquidados. Pero bueno, aquí tengo un vaso. Lo dejo hoy, vuelvo mañana. ¿Habrá igual cantidad o igual volumen? ¿Mayor o menor? Y la respuesta evidentemente es muy bien. Menor cantidad porque se han escapado, entre comillas, algunas. ¿Sí? Bueno, pasemos a este otro grafiquito. Fíjense, también un recipiente donde encierro a un líquido. Ahí está, también le dibujé las moléculas de las tres últimas capitas. Pero ahora está herméticamente cerrado. Esto ya es un sistema, ya vamos a ver cómo se llama. Acá está cerrado justamente. Lo mismo, moléculas del solvente de la superficie escapan a este volumen que ahora está cerrado, ya no pueden escapar, quedan encerrados en este volumen o en este espacio que tienen disponible. Difunden en todo el espacio, abarcando todo. Ocurre que ahora, al aparecer estas moléculas gaseosas en este volumen, algunas ahora pierden energía y ahora pasan al estado líquido, vuelven, se condensan. Estos pasan al estado gaseoso, aumenta el número de moléculas en el estado gaseoso, ahora algunas vuelven, retornan al estado líquido, se condensan. Hasta que se alcance un equilibrio. ¿Qué es eso de equilibrio? Es como una tranca palanca. Las moléculas que pasan al estado gaseoso se igualan a las moléculas que vuelven al estado líquido y yo mido a esa temperatura, acá hay un gas, mido a esa temperatura determinada la presión que ejerce ese gas y eso es lo que se llama presión de vapor. Esa es la presión de vapor. Esto es lo que necesito que comprendamos para luego aplicarlo especialmente en soluciones. ¿Y por qué dirán ustedes soluciones? Porque hay un líquido que es biológicamente el más importante de todos, que gracias a él, la vida la conocemos como tal. Y estoy hablando del agua, ya que saben ustedes que en nuestra composición
tenemos, depende del sexo y depende de la especie y depende de un montón de cosas, un alto contenido en agua. En el caso del ser humano, entre un 70 y un 75%, depende de lo gordito que seamos, ¿sí? Pero ese es más o menos nuestro contenido de agua. ¿Y por qué? Una célula es una membrana celular que encierra un líquido celular, que es una solución acuosa, que encima esta célula está nadando en un líquido extracelular que también es una solución acuosa. Por eso es que necesito que especialmente para el agua necesitemos solamente este puntito de todas las propiedades que se pueden conocer. La presión de vapor. Paso a otra gráfica para ver cómo enganchamos esto. Y se no la separé, che. Diagrama de fases, ¿dónde está? Ay, no me van a mezclar las otras. Volvemos un poquito para atrás porque les quiero mostrar lo siguiente. Estamos con presión de vapor. Fíjense, es esta parte de la gráfica. Equilibrio, líquido, gas. Todos estos puntitos que yo les dije son distintos puntos de ebullición, en este caso para el agua, dependiendo todo ello de la presión, son nada más que las distintas presiones de vapores a distintas temperaturas. ¿Sí? Todos estos puntitos son las presiones de vapor del agua a distintas temperaturas. Y fíjense en ustedes, a 100 grados, la presión de vapor para el agua, aquí está interceptando esta curva, voy para acá, resulta que es 1 en atmósfera o 760 milímetros la presión de vapor del agua. Y esta, si es la presión externa, que a nivel del mar es 1, 760, se igualan. De manera tal de que, fíjense, cuando se iguala la presión de vapor con la presión externa, el líquido hierve. Que en el caso que la presión externa sea 1, que es la presión normal, este punto de 100 grados centígrados será entonces la temperatura normal de ebullición del agua. Un líquido hierve cuando su presión de vapor iguala a la presión externa que soporta. En ese momento, ese líquido lo vamos a ver que está en ebullición, es decir, que está liberando en forma violenta burbujas, que no es nada más que el vapor de ese líquido. ¿Está claro? Por supuesto, en Jujuy, fíjense en ustedes, nuestra presión externa, la presión ambiente, saben que no es un atmósfero 760 milímetros de mercurio, es menor. En Jujuy estamos a 650 milímetros de mercurio, eso corresponde, bueno, pongámosle a 0,9 atmósferas. Acá voy a la gráfica, corto acá, bajo y digo, ¿el punto de ebullición del agua en Jujuy es la normal? Respuesta, no, porque la presión externa no es 1, es menor. Por lo tanto, les pregunto, ¿el agua en Jujuy hierve a 100 grados? Y la respuesta es no, a menor temperatura. Acá hierve a 98 grados, una cosa así, dependiendo que considere. Por supuesto, le pregunto, che, y en la Quiaca la presión es mucho menor. Les doy un ejemplo más concreto que lo saqué ayer de internet. A 500 milímetros, perdón, a 5.000 metros de altura, ¿sí? La presión externa es la mitad de la normal, es de 400 milímetros de mercurio. A 5.000 metros de altura, casi lo que tenemos que
pasar cuando vamos a Chile, a 5.000 metros, la presión externa es solamente de 400 milímetros de mercurio. Por lo tanto, si ustedes van acá, seguramente el punto de ebullición a esa altura es muy bajo. Cocinar los alimentos a esa altura representa un gran problema. ¿Por qué? Porque no puedo alcanzar los 100 grados donde fácilmente voy a hervir mis alimentos, que es una reacción de transformación química, ¿sí? Una desnaturalización de las proteínas. Eso no lo vamos a lograr, qué sé yo, a 5.000 metros o más todavía, como en la cumbre del Chañi, que estamos a 6.000 y pico de metros, casi 7.000 metros. No va a hervir esa. Y hierve a 50 grados y bueno, cocinar, vamos a tener que estar un día entero cocinando algunas carnes, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ahí está entonces. Estos son los distintos puntitos, son, si quieren, los distintos puntos de ebullición a distintas presiones o las presiones de vapor a distintas temperaturas. ¿Bien? Bueno. Esta la saco por allá. Ya hemos visto presión de vapor. ¿Qué más tenemos que ver? Bueno. Estado líquido. Suficiente con esto, ya después lo vamos a aplicar, especialmente esto de la presión de vapor. Ahora vamos a ver, pasamos al estado sólido. Bueno, en el estado sólido ya vimos de que ya las partículas que las constituyen, y ahora digo partículas, no digo moléculas, también hay con moléculas, las partículas muy relacionadas entre ellas, firmemente unidas, digamos. Tal es así que ya no pueden desplazarse unas con respecto a otras. Ya no son fluidos, ya están rígidos en una posición determinada espacialmente. ¿Sí? Vamos a ver enseguida que esas partículas pueden tener algunas particularidades. ¿Sí? De ese estado sólido, entonces, lo que vamos a ver es la clasificación de los mismos. Los sólidos pueden ser amorfos o cristalinos. Algunas pequeñas consideraciones. Amorfo significa que estas partículas que los constituyen no tienen una regularidad tridimensional cuando, entre comillas, se acomodaron al enfriar los líquidos. No, totalmente al azar ellos se ubican o se pegan, entre comillas también, tridimensionalmente. No tienen una regularidad interna. ¿Está claro? Eso hace de que no tengan puntos de fusión definidos, sino que con el calor se van reblandeciendo, se van ablandando si yo caliento a estos sólidos llamados amorfos. Ejemplos de ellos tenemos la manteca o las grasas, se van derritiendo como ustedes han visto, pero no tiene un punto de fusión fijo. Los plásticos, el asfalto y los vidrios. Algunos de los ejemplos. El vidrio, a pesar de que parece ser un sólido cristalino, no lo es. Es un sólido amorfo. ¿Han visto ustedes el famoso dicho que dice soplar y hacer botellas? Bueno, utilizan justamente eso, que con el enfriamiento de este sólido que es líquido la soplan, le van dando forma porque la van enfriando y pueden trabajar porque no se solidifica a partir de una determinada temperatura. No tienen punto de fusión que los caracteriza. Bien, es el estado sólido y los sólidos amorfos.
Pasamos a los cristalinos. Y aquí cambió la cuestión. Aquí las partículas que los constituyen, al pasar del estado líquido al estado sólido, ahora sí se acomodan equilibradamente, por decirlo de alguna manera, en distintos sistemas tridimensionalmente. De ahí les muestro enseguida entonces justamente eso. Se acomodan perfectamente en tridimensionalmente. No lo hacen al azar, no. Ellos sí que no, para los cristalinos. Por lo tanto, se caracterizan por tener puntos de fusión típicos, únicos, que son justamente constante física que identifica a las distintas sustancias. Caso del agua, punto de fusión, 0 grados centígrados. No decimos entre menos 5 y más 10. No, no, no. Es 0 grados centígrados. ¿Sí? Y es el punto de fusión normal también para el agua. Bueno, ahí tienen esta clasificación entonces, primera. Ahora les pongo otra grafiquita. Que es un dibujito que les hice con ellos. Bueno, ¿lo ven bien? Creo que sí. Creo que está bien. Bueno, aquí tengo entonces un prisma, qué sé yo, con un sólido, ¿sí? En esta cara de este sólido le pongo, por ejemplo, cera. Le pongo bastante cera, ahí queda encerada esta cara de este sólido. ¿Qué hago? Caliento una aguja, la caliento y la voy a sentar en el centro de esta cara que está encerada. ¿Sí? Evidentemente saben que la cera con el calor se va a derretir. La cera también es otro ejemplo de un sólido amorfo. Vamos a ver. Bueno, acá fíjense qué pasó después de haber asentado mi aguja caliente en el centro de esta cara. Si el sólido es amorfo, la cera se derrite dejando una redondelita donde se derritió perfectamente. Es decir, que a partir del punto, esta propiedad que es el calor se propagó de idéntica manera para arriba que para abajo y que para los laterales. Por eso se derritió un círculo perfecto. Ahí está. En cambio, si hago lo mismo y el sólido es un cristal, un sólido cristalino como por ejemplo una sal, cloruro de sodio, o cualquier otra que quieran ustedes, ¿sí? Como la arena, ya vamos a hablar de eso. Fíjense lo que ocurrió. Asenté la aguja caliente aquí, pero la cera se derritió más hacia arriba y hacia abajo que lateralmente. Fíjense, esto ya no es una redondela, sino que es un óvalo. ¿Lo ven? ¿Qué quiere decir esto? Que esta propiedad del calor se propagó más hacia arriba y hacia abajo que hacia los laterales. Esto da lugar entonces a que clasifiquemos también a los sólidos cristalinos, en isotrópicos y en anisotrópicos. Los sólidos isotrópicos son los amorfos, en donde esta propiedad, y en general decimos las propiedades, se propagan en los sólidos amorfos de igual manera en todas direcciones del espacio. Eso es iso, vean, igual. Eso es que el sólido amorfo es isotrópico y es isotropía la propiedad de la cual estamos hablando. ¿Se entendió? Los sólidos amorfos son isotrópicos. ¿Por qué? Porque el calor, la electricidad, un montón de otras propiedades más que el índice de refracción,
todas ellas, se propagan de igual manera en todas direcciones del espacio. En cambio, los sólidos cristalinos no, es al contrario, son anisotrópicos porque estas propiedades, calor, luz, radiaciones de distintos tipos, etcétera, etcétera, la luz es otro ejemplo, se propagan de distinta manera en distintas direcciones del espacio. ¿Está claro? Dibujen esto, ahí tienen una clasificación pequeña en cuanto a estas propiedades que nos piden los apuntes, que son, o el programa, isotropía, anisotropía. ¿Quiénes son isótropos y quiénes son anisótropos? Ahora pasamos a otra grafiquita, en donde ahora sí vamos a clasificar a los sólidos cristalinos. ¿Estamos bien ahí? Bueno. Ahora tenemos los sólidos cristalinos. Y la clasificación de los mismos, han visto que son anisotrópicos, tienen una regularidad interna, ¿sí? Les aclaro que esa regularidad interna, si yo agarro un sólido cristalino, lo empiezo a romper, lo empiezo a fraccionar, empiezo a tratar de separarlo o dividirlo lo máximo que puedo, llego a una unidad. Esa unidad de este sólido se llama celda unitaria, que tiene una forma específica determinada que me va a dar lugar a los distintos sistemas cristalinos que ya enseguida se los nombro y les muestro. Es decir, hay una regularidad. Ahora esa regularidad yo les dije que es debido a que las partículas que los constituyen, y dije partícula, no dije molécula, esas partículas se ubican tridimensionalmente de manera muy regular. Ahora depende del tipo de unión entre esas partículas. Y esta clasificación es justamente la que vamos a ver en uniones químicas. Exactamente la misma clasificación, porque los sólidos cristalinos pueden ser iónicos, covalentes, metálicos o de Van der Waals. Acá no me dio lugar, así que ya saben, ya lo conocen a mi amigo Van der Waals. Y esta clasificación es justamente debida al tipo de unión entre esas partículas. Fíjense, someramente se las digo. Iónico, las partículas que forman este sólido son iones. ¿Recuerdan lo que es un ion? Un ion es una partícula cargada eléctricamente. Si está cargada positivamente, es un catión, como lo hacen los metales, catión sodio con una carga positiva, catión calcio con dos cargas, eso depende de su valencia o su estado de oxidación, o pueden estar cargados negativamente, y esos son los aniones, que tienen, reitero, cargas negativas, como cloruro, sulfuro, o poliatómicos como el sulfato, como el nitrato, esos son iones. Por lo tanto, iónicos son las sales los que cristalizan, o sea, su estado sólido es cristal. Son cristalinos. ¿Se entendió? Iónico porque las partículas que lo constituyen son iones, positivos y negativos, evidentemente, y en igual número, porque la materia no tiene carga, se anularon mutuamente. Ahora, si la unión de estas partículas es covalente, también ocurre lo mismo, pero ya no existen iónicos, ya no hay iones, sino que en la unión, ya vamos a ver, hay compartición de pares de electrones. Y generalmente estos sólidos covalentes son muy poli o múltiples, por decirlo de alguna, atómicos. Son moléculas gigantes, macromoléculas, como es la arena. La arena es dióxido de silicio, pero el dióxido de silicio está unida
entre ellas, entre estas moléculas, covalentemente y en todas las direcciones del espacio. Ya les voy a mostrar o les voy a indicar otro ejemplo. La diferencia entre el iónico, que esta unión es muy fuerte, es de tipo eléctrica, electrostática, muy fuerte, de manera tal de que para fundirlos, ¿se acuerdan que es fusión, pasaje del estado sólido al líquido? Es necesario grandes cantidades de energía. El punto de fusión de estos compuestos de las sales es muy alto, porque el enlace, la unión entre los iones es muy fuerte, de tipo eléctrica, electrostática. Los covalentes, bueno, aquí es muy variable. Estos son todos sólidos. En cambio, los covalentes no. Los covalentes pueden ser tanto sólidos, líquidos o gaseosos, porque depende de quiénes estén uniéndose covalentemente, va a tener esa capacidad, distintos puntos de fusión. Como les dije, la arena sí tiene un punto de fusión muy alto, la arena, el dióxido de silicio. Como el carbono diamante, también es un sólido cristalino y es de tipo covalente. En cambio, los metálicos, bueno, eso es lo que hacen los metales. El oro, la plata, el sodio, el aluminio, lo que quiera, el hierro. Se considera que sus iones están ubicados también en distintas redes o unidades, estas que hemos dicho, estas unidades que se llaman celdas unitarias, se ubican en distintos lugares de ese espacio los iones y sus electrones totalmente móviles. Ese es, le hago un resumen de lo que es el enlace metálico. Así que son sus iones, si es el sodio, el catión sodio con una sola carga positiva, se acomoda tridimensionalmente y su electrón de valencia ya no pertenece a ese átomo, pertenece a un todo totalmente móvil. Eso explica entonces la capacidad conductora tanto del calor como de la electricidad que tienen estos sólidos, los sólidos metálicos. Y por último, los sólidos de Van der Waals, que esto lo explica, por ejemplo, para los gases inertes, se pueden licuar, no pueden formar ni el iónico, ni el covalente, ni el metálico, pero sí, al comprimirlos y al enfriarlos, esto es, al tratar de arrimarlos lo máximo que podemos, y eso es aumentando la presión y disminuyendo la temperatura, pueden pasar al estado líquido. Y lo pueden hacer porque muy débiles fuerzas de atracción operan en este momento, y son las llamadas fuerzas de Van der Waals. Por lo tanto, los sólidos se llaman sólidos de Van der Waals. Ahí tienen ustedes, dibujen o escriban esta clasificación de los sólidos llamados cristalinos, regulares. Porque ahora les voy a mostrar la última parte ya de los sólidos. Estos que son los que dijimos, los sistemas cristalinos. Sistemas cristalinos, de vuelta les reitero, las partículas que los constituyen, ya sean iones o moléculas. Si yo a ese sólido lo empiezo a romper, a fraccionar, a dividir, llego finalmente a una unidad que si la rompo ya deja de ser, pierde las características de este sólido, de manera tal de que la menor porción que puedo tener de un sólido cristalino es lo que se llama celda unitaria. Esta celda unitaria, geométricamente, tiene una forma que lo caracteriza. Así que, en base a la forma que adopta esta celda unitaria, tenemos esta clasificación de los sistemas cristalinos. ¿Cuáles son? Cúbico o regular.
Evidentemente, la forma que tiene esta celda es la de un cubo, como si fuera un dado. Esa es la forma que tiene este sistema, el cúbico. La mayoría de las sales cristalizan en este sistema, como por ejemplo el cloruro de sodio. ¿Sí? El cation sodio y el anión cloruro se ubican adoptando esta forma de un cubo. Hay un montón de variantes que no les voy a decir porque los cationes y aniones pueden ubicarse en las aristas, en el centro. Hay un montón de variantes que al final a nosotros no nos modifica mucho si sabemos o no sabemos. Pero sí necesitan esto y son preguntas de parciales. Aclaro, se les va a preguntar, ¿conoce algunos sistemas cristalinos? Nombre 3 de estos sistemas que conoce. Bueno, el cúbico o regular, tetragonal, es decir, que adopta la forma tetraédrica, esta celda unitaria. Hexagonal es la forma de un hexágono. Y esta otra variante que no vamos a, simplemente recuerden ustedes, y me comí uno acá, porque uno es el triclínico y el otro es el monoclínico, que me lo comí. Voy a tener problemas porque me comí primero un gas y ahora un sólido, no sé qué va a resultar de esto, pero de la clasificación son 7, aquí reitero, triclínico y monoclínico, y estas las otras dos, rómbico y romboédrico, ¿sí? Entonces, ahí tienen ustedes someramente los sistemas cristalinos. Son 7, cúbico, tetragonal, hexagonal, triclínico y el monoclínico, rómbico y romboédrico. Nada más que eso. No les voy a complicar porque aquí hay que ver los segmentos sobre los 3 ejes, los ángulos. No interesa. Lo único que les explico para el primero, el cúbico, es imagínense un cubo, un dado, y ahí los iones se acomodan de distintas maneras, pero adoptan finalmente esa forma, el cubo. Bueno. Si quieren hacer alguna pregunta, lo hacen. A ver. Permítanme ver, a ver. Bueno, parece que entendieron. Esperemos. Yo por lo menos, ¿por qué no prender mi celular a ver si puedo? No puedo ver. Perdón, un segundito. Toma. Tengo miedo que se... Sí, yo por eso cuando entré lo apagué. Porque... Ahí estoy, bien. Tócale la pantalla que se corta. Bueno. Algunos puntitos más que me faltan. Después veo si hay algunas preguntas que quieran que les conteste. Nos faltan algunas definiciones. Son alotropía, isomorfismos y polimorfismo. Bueno, rápidamente les digo y los oriento a ver cómo es este tema, cuáles son las definiciones. Alotropía. Va con delay. Ahí, a ver. Alotropía. Bueno, la alotropía es la propiedad que presentan los elementos, las sustancias elementales, que tienen la capacidad o la propiedad de cristalizar en diversos sistemas cristalinos, los 7 que acabamos de ver. Entonces, si un elemento, como por ejemplo el carbono, puede cristalizar en 2 o más sistemas cristalinos, decimos que esa propiedad se llama alotropía. Por lo tanto, tiene distintas formas alotrópicas, lo que hace en cuanto a la forma de cristalizar el carbono. Lo mismo el azufre, lo mismo el fósforo, lo mismo el oxígeno. Elementos estamos hablando, ¿sí? Bueno, saben, por ejemplo, que en el caso del carbono,
lo conocemos, bueno, es una forma de decir, sus distintas formas, tiene varias distintas formas cristalinas, pero conocemos algunas. El grafito es una de ellas, la más conocida, o simplemente le voy a sacar la O, el carbón que nosotros utilizamos para hacer el asadito, bueno, en esta época está un poco caro, el carbono, el carbono, y ya ven que el carbono lo conocemos, es negro, conductor de la luz, del calor, este, y de electricidad, eh, poco denso. Lo utilizamos para, por ejemplo, tenemos problemas para abrir la cerradura. eh, Saben que el carbono está en la mina de lápiz con arcillas. Lo pulverizamos, eso ponemos en la llave, introducimos y abrimos fácilmente. Es un excelente lubricante. En cambio, otra variedad, otra forma alotrópica del carbono, ese sí que ya no es conocido, lo vemos en la película, es el diamante. Y es también carbono, pero totalmente distinto al carbón grafito. El primero era negro, este es incoloro. El grafito es blando, utilizado como lubricante. El diamante es una sustancia más dura que hay, es un abrasivo, muy duro el diamante. El grafito conducía la corriente eléctrica, se lo utiliza como conductor, por eso, qué sé yo, tiene una caña de pescar, de grafito, y están pescando y se arma una tormenta y tiran a la caña de grafito. No, porque el rayo va a venir derecho a la caña. Ojalá pudiéramos hacer una caña de diamante porque ese tiene la propiedad contraria. No conduce para nada la corriente eléctrica. Bueno, y estamos hablando del mismo elemento. ¿Cómo es eso? Sí, eso es alotropía. Del fósforo, bueno, tiene el fósforo blanco, el fósforo rojo, el fósforo negro. Es decir, que cristalizó en distintos sistemas. ¿Sí? Eso es entonces alotropía. Ahora, si esa sustancia que cristaliza en diversos sistemas es un compuesto, ya cambiamos la definición de alotropía y es para un elemento. Ahora estamos hablando de un compuesto. Eso se llama polimorfismo. El polimorfismo es la capacidad que tienen sustancias compuestas para cristalizar en distintos sistemas cristalinos, como por ejemplo el carbonato de calcio, la conocida piedra caliza con la cual se hace la cal, en las famosas caleras, ¿sí? Bueno, cristaliza en diversos sistemas, por ejemplo, la calcita, la aragonita, hay otras más, pero las más conocidas son esas, la baterita, todas terminadas en ita. Bueno, esas son distintas formas en las cuales el carbonato de calcio cristalizó en distintos sistemas. Eso depende de la temperatura, depende de varios factores. El azufre, que después lo vamos a estudiar para aquellos que tengan inorgánica, a temperatura ambiente el monoclínico, y el otro es el romboédrico. 96 grados es la temperatura de transición entre una forma y la otra. Bueno, eso es entonces polimorfismo. La capacidad que tienen sustancias compuestas de cristalizar en varios sistemas cristalinos. Y finalmente tenemos el isomorfismo. Ahora, la definición es iso es igual, distintas sustancias compuestas que tienen la capacidad de cristalizar simultáneamente en un mismo sistema. Es decir, si yo tengo soluciones de dos sales que van a formar este tipo de compuesto, isomorfismo, cristalizan y lo hacen simultáneamente formando un cristal que es distinto a los originales. ¿Sí? Eso es isomorfismo. Y el ejemplo típico es una mezcla de sulfatos de metales
trivalentes, como el aluminio, el hierro, el cobalto, el níquel, sulfatos de metales trivalentes, junto con sulfatos de metales monovalentes, sodio, potasio e inclusive el amonio. Entonces, yo tengo dos soluciones, una de un sulfato trivalente con otra de un sulfato monovalente, los junto y si cristalizan van a formar esta sal mixta que se llaman alumbres, porque el primero que se conoció fueron alumbres a partir del sulfato de aluminio. Pero los alumbres pueden tener no solamente aluminio, que es el metal trivalente, sino pueden ser hierro 3, cobalto 3, níquel 3, etcétera, etcétera. Y el metal monovalente, reitero, el sodio, el potasio, el amonio. ¿Se entendió? Eso es isomorfismo. Bueno, con esto completamos esta unidad, que es la unidad 3. Esta última parte no lo tenían ustedes en la guía, así que bueno, espero que les haya gustado y que hayan entendido. Y vamos a ver de aquí en más con mi ayudante. Estamos pensando que para los otros temas, y ya va a ser difícil que haga grafiquitos, así que me va a enseñar, no puede venir aquí, así que todo por WhatsApp, vamos a ver cómo lo hacemos, de adosar otra pantalla para así abrirles de mi compu tantos PowerPoint de que dispongo, así que veremos cómo podemos hacerlo. Esperemos que podamos hacerlos. Bueno, si quieren hacer algunas preguntas, estoy a la espera. Veo acá que en chat dice 53. Les reitero, son 600 los alumnos en las planillas para cursar esta materia, que se presenten en una clase menos del 10% y estamos en problemas, o saben mucho y ya lo vieron, son muchos los recursantes, o no sé, vinieron muchos Boltzmann, Einstein a la clase, ojalá. Reitero que justamente por eso cuando hacen tantos cuestionamientos y hacemos una cosa de esta y que muy pocos se presenten, bueno, espero de que lo hagan por otros medios. Ojalá. Bueno, chicos, yo les voy a comunicar con tiempo, una vez que tenga pulido el tema que sigue, que es teoría atómica, y tenemos que ver el átomo, todas las teorías existentes, los modelos atómicos, también tenemos, bueno, los números cuánticos, la última teoría. Veremos algo de tabla periódica, aunque eso ya vieron en el curso de nivelación. Y los espero en el aula virtual. Ahí tenemos para comunicarnos también con cierta fluidez. Ustedes pueden dejar unas consultas y se las respondemos yo o cualquiera de mis docentes. Para eso estamos. Así que bueno, reitero, con tiempo les voy a avisar. Cualquier cosa, nos comunicamos por el aula virtual. ¿Sí? Bueno, han sido muy amables. Espero que les haya servido. Y cualquier cosa, se comunican conmigo. ¿Listo? Chao. Cuídense y esperemos que ganemos esta dura batalla. Chao.